Bienvenidas y bienvenidos a este programa Ya lo dijo la Corte, en el cual analizamos los grandes pronunciamientos, las sentencias emblemáticas del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy vamos a analizar el amparo directo 28/2010, una sentencia de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que supone un precedente importantísimo en una materia tan relevante para el Estado constitucional de derecho como es la libertad de expresión y que además, quizá de forma anecdótica, pero tenemos que mencionarlo, enfrentó a dos importantes, influyentes medios de comunicación que son el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. Y para entender el alcance de este asunto, para que nos ayuden a profundizar en la resolución de la Suprema Corte, pues están aquí dos jóvenes y muy preparados juristas, José Ignacio Simón, Guillermo Con. ¿Por qué no empezamos con el surgimiento del caso? José Ignacio, ¿cómo llega el caso a la Suprema Corte? ¿Cuál es el arranque, el inicio? Bueno, el arranque es una columna que se publica en Letras Libres y el contexto es la visita del juez Baltasar Garzón a México. O sea, viene Garzón a México, quiere entrevistarse con dos presos vascos que estaba pidiendo España su extradición y no se hace esa visita, diciendo porque es disputado por qué, ¿no? Y entonces publica esta columna, Fernando García Ramírez. ¿En dónde la publica? En Letras Libres, perdón. Okay, correcto. Sí, en Letras Libres y acusa a La Jornada de haber boicoteado esta visita diciendo mentiras porque había firmado un acuerdo de colaboración con Gara, que Gara era el medio de publicación, según la columna de la ETA, y que entonces empieza a acusar a La Jornada de haber cambiado su línea editorial, de llamarle una organización independentista y una organización separatista en vez de un grupo terrorista, y también hace acusaciones más fuertes contra La Jornada. Dice que se convierten en la variante escrita de la lucha terrorista contra la ley, que La Jornada está al servicio de un grupo de asesinos hipernacionalistas y le titula toda esta nota Cómplices del Terror, ¿no? Entonces hace una acusación contra la línea editorial de La Jornada por estar apoyando a un grupo terrorista, en pocas palabras. Y La Jornada ve la nota y publica una nota en la que hace una réplica a estas acusaciones, que la titulan Un libelo de Letras Libres, y lo que dicen es que es verdad que tienen un convenio de colaboración con Gara, como lo tienen con muchos otros periódicos de izquierda, para poder tener acceso a información de todos estos conflictos. Nos dice, La Jornada tiene acceso de manera privilegiada al conflicto que hay entre el País Vasco y España, y no estamos comprando la versión del gobierno. Entonces, por eso hemos tomado estas decisiones editoriales, que son verdad, pero lo hacemos de manera consistente y consciente, como lo han hecho muchos otros medios muy reconocidos. Pero hemos condenado la violencia de la ETA y nada más no queremos que se confunda el grupo terrorista con el nacionalismo vasco que también ha sido perseguido por España. En pocas palabras, lo que contesta La Jornada. Entonces, Pero además del editorial, luego La Jornada va a tribunales. Y después va a tribunales. Exacto. Entonces, La Jornada contesta así y promueve una demanda por daños al honor, o sea, por daños morales. Y empieza una secuela procesal muy compleja. En primera instancia, se absuelve a Letras Libres y después hay 5 apelaciones y 5 amparos en los que van moviéndose y que si entramos a cada detalle de eso nos podría tomar toda la entrevista. Sin duda. Pero en resumen, en la última sentencia se confirma la absolución contra Letras Libres y básicamente todo el debate se da alrededor de si había acusado de haber cometido un delito Fernando García Ramírez a La Jornada o no. Y llega el asunto a la Corte, pero lo interesante de lo que hace la Corte, y ya entraremos a más detalle también, Guillermo, es que se constitucionaliza ese problema. Es decir, la Corte empieza a ver este problema no solo como un asunto de derecho civil en el cual teníamos que ver si debía responder por daños o no, sino ve un conflicto entre dos derechos, entre la libertad de expresión y el derecho al honor, que seguramente ahorita debatiremos. Sin duda, porque ese es el fondo. Es el fondo. Guillermo, hay una mención en la sentencia importante que ha aparecido en varios asuntos resueltos por la primera sala y por la Suprema Corte en general, que tiene que ver con si los derechos fundamentales son aplicables en las relaciones entre particulares, porque uno piensa en un amparo, uno piensa en violaciones de derechos humanos, pues piensa en autoridades, piensa en policías, en autoridades administrativas, incluso en el legislador que pudiera emitir una norma inconstitucional. Pero, y en las relaciones entre particulares, vaya, La Jornada es una empresa privada, Letras Libres es una empresa también privada,
¿Se aplican los derechos humanos? Claro, justamente tocas un punto, creo que crucial en la sentencia, Miguel. Es la primera sala, no es la primera vez que utiliza esta doctrina. Esta doctrina viene ya desde el amparo directo en revisión, me parece que es el 1621 del 2010, en el cual, bueno, no es el objeto de la entrevista, pero básicamente es en una cuestión de divorcio, se genera esta doctrina, ¿no? Y entonces empezamos un poco en la línea del Tribunal Constitucional Alemán, de la doctrina Dirichletwirkung, empezamos a desarrollar esta idea y que ya es una doctrina muy asentada de esta Suprema Corte y efectivamente reconocemos que los derechos fundamentales ya tenemos que abandonar esta idea decimonónica de que solamente es la protección del particular frente al Estado. Es que así nos lo enseñaron. Porque así nos lo... Sí. ¿En la carrera? Y seguimos usando libros que aparentemente, pues, escritos a principios del siglo pasado que nos siguen diciendo eso, ¿no? Pero la realidad es que no, los derechos fundamentales permean en todas las relaciones jurídicas que se dan en el país, ¿no? O sea, yo como particular, ¿tengo que respetar tus derechos humanos, Guillermo? Sí, por supuesto. Justamente, digo, evidentemente es un tema mucho más complejo que esto y hay que analizar precisamente las relaciones jurídicas para ver si entran derechos en juego, qué tipos de derechos entran en juego. Evidentemente es una discusión bastante compleja, pero la Corte ha reconocido que sí, efectivamente, pues, los derechos fundamentales, me gusta usar esta imagen son como un rompecabezas. En el caso tenemos un derecho a la libertad de expresión, pero ese derecho a la libertad de expresión va a chocar con otros derechos, en este caso el derecho al honor, o puede chocar con el derecho a la vida privada. Entonces, la función del operador jurídico, ahora que podemos reconocer que efectivamente hay una colisión de derechos entre dos particulares, es pues un poco ver cómo embonan esos dos derechos. Ahora, aquí lo curioso es que lo que la jornada dice es que Letras Libres, bueno, el columnista Fernando García Ramírez, que era subdirector en ese momento, por cierto, de la revista, le violó su derecho humano. Bueno, y esto que estás mencionando, Guillermo, es muy importante. Yo creo que habría que repetirlo muchas veces, ¿no? Sí, es fundamental. Porque como dices, en las facultades de Derecho hoy en día, incluso yo creo que se sigue enseñando esto. Esta sentencia sirve como un precedente más en una escala que hoy en día, pues bueno, ya es algo establecido, es una base de la doctrina constitucional de la Corte que es claramente establecido que los derechos fundamentales rigen en las relaciones entre particulares. Oye, José Ignacio, me gusta esta imagen que usa Guillermo, un rompecabezas. Esa fue la palabra que utilizaste, me parece enormemente ilustrativo. Y que tiene que ver con conflictos, con tensiones de derechos. En esta lógica del rompecabezas, quizá el matiz que haríamos es que no encajan a veces las piezas bien, que el intérprete también está llamado a ver pues, cuál es el encaje correcto. Aquí se presentaba un choque, un dilema entre dos derechos. ¿Nos puedes comentar cómo se plantea este asunto? Justamente como bien dices, se plantea como un choque entre dos derechos. Por un lado, tenemos el derecho al honor, que la idea del derecho al honor es que todas las personas, como somos dignas, o tenemos dignidad, perdón, tenemos un derecho a que se nos reconozca como tales, como nosotros nos vemos, que nos perciban, ¿no? Y esto es algo muy importante porque la forma como nos perciben los demás puede afectar mucho también cómo nos vemos a nosotros mismos y ocasionarnos muchos daños. Digo, como bien se sabe, siempre que va a haber un genocidio, una cosa de terrible, lo primero que se hace es destruir esa imagen que se tiene de las personas como personas, ¿no? Pero también hay una parte de reputación. O sea, yo quiero que se me vea como soy a los demás y si tengo una trayectoria profesional y soy un abogado respetable, quiero que se me vea así. Y si se empiezan a decir cosas que no son verdad, se puede destruir esa reputación y hacerme mucho daño. Pero aquí te estás refiriendo a lo que la sentencia llama el derecho al honor en sentido objetivo y en sentido subjetivo. ¿Es esa distinción? Exacto. O sea, por un lado es el subjetivo, que es el conectado más a la dignidad, o sea, una parte más íntima de alguna forma. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con autoestima? ¿Podrías decir que es una palabra vinculada Yo creo que iría, porque autoestima suena como más banal, creo que va algo todavía más profundo.
es que se me reconozca como una persona con dignidad en la sociedad, como un fin como tal, que me merezco todo el respeto. Vaya, me gusta esta analogía que hace Waldron, ¿no? Es decir, esta dignidad que tenían los señores nobles, que se les daba y que se les reconocía toda esa pomposidad, ahora se le da a todas las personas, ¿no? Entonces, que se nos trate así a todos, que creo que es la parte subjetiva. En cambio, la objetiva, como bien dices, tiene que ver más con la reputación. Es decir, con la trayectoria que tiene una persona y que quiere que se corresponda con cómo se ve esa trayectoria a los demás. Y que puede minarse esa reputación pues a través de mentiras, a través de publicaciones falsas y demás. Pero por otro lado tenemos la libertad de expresión, que como reconoce la sentencia y ya venía reconociendo la Corte Interamericana, la libertad de expresión es uno de los valores fundamentales de un país democrático. Si yo no tengo libertad para decir lo que pienso, pues difícilmente puedo, o sea, no puedo operar en sociedad. Si todo el tiempo tengo miedo a que me puedan sancionar por decir lo que pienso, por tener opiniones y demás, pues no podemos formarnos, no podemos, sí, o sea, tener una libertad muy básica. Digamos, pero además, la libertad de expresión es una columna vertebral del Estado constitucional. No nos imaginamos el Estado constitucional sin libertad de expresión, ¿cierto? Exacto. Y eso me parece también muy importante la sentencia, que reconoce esta otra dimensión objetiva, que no solo importa que yo tenga derecho a decir algo, sino también tengo derecho a escuchar las opiniones de todas las personas para poderme formar una opinión. Entonces necesito tener una historia completa, porque si toda la información que yo recibo es en un solo sentido, es decir, si yo toda la información que veo en los medios es la persona A es buena, es buena, es buena, es buena, lógicamente voy a pensar que es buena. Y si todo el tiempo me dicen que es mala, voy a pensar que es mala. Y a lo mejor no necesariamente es cierto. Y no necesariamente es cierto. Entonces lo que se dice es tiene que haber un debate robusto sobre estas cuestiones para que de ese debate y de ese choque de las ideas pueda yo formarme una opinión y tomar decisiones, que eso es lo básico de la democracia, ¿no? Que todos los ciudadanos podamos decidir qué va a pasar con la vida pública. Pero para poder hacer eso, pues tengo que formar mi opinión libremente y para eso tiene que haber este debate rico y plural de ideas, ¿no? Déjame regresar un momentito con Guillermo para entender esta parte. Nos decía José Ignacio, bueno, el derecho al honor en un sentido objetivo, en un sentido subjetivo y todo, pero la pregunta aquí sería, y está abordado naturalmente en la sentencia, ¿las personas morales tienen honor? ¿Tienen este derecho al honor? Porque me queda muy claro y entiendo la explicación de José Ignacio, bueno, un abogado, la reputación, la imagen profesional, etcétera, pues a todos nos importa, evidentemente. Pero, ¿qué pasa con las personas morales? Fíjate que ha sido un debate muy interesante que se ha dado en varios momentos y en varias esferas, que es precisamente esta idea de si las personas morales tienen derechos humanos o derechos fundamentales, ¿no? Creo que me parece un poco simplista, pero hay quien podría sostener que una persona moral pues no es un ser humano y entonces no tiene derechos humanos, ¿no? Bueno, pero desde un punto de vista gramatical. Desde un punto de vista gramatical, digo, ha habido quien lo ha sostenido, pero más allá de eso, bueno, dado ese para evitar malas interpretaciones, pues la Corte se ha pronunciado en varias ocasiones respecto de este tema. Y no es un tema sencillo, porque sí, en principio parece extraño que las personas morales puedan tener cierto tipo de derechos fundamentales, ¿no? El derecho a la integridad física, pues, bueno. Entonces, lo que ha dicho la Corte es de qué va a depender si una persona moral es titular de un determinado derecho fundamental o no, pues de su naturaleza, ¿no? De su objeto, de su conformación. Y entonces... O sea, de entrada existe la posibilidad. Claro que existe la posibilidad, Okay. está abierto. Eso ya lo dijo la Corte. Ya lo dijo la Corte. Ahora, pero hay matices, que es que estás aportando. Claro, digamos que la justificación principal para aceptar que las personas morales tienen derechos fundamentales, uno de los principales argumentos es que hay personas físicas detrás de estas personas morales, claro, ¿no? Que están persiguiendo determinados Es un buen argumento. Y a final de cuentas, si no protegemos los derechos fundamentales de esta ficción jurídica, pues estamos afectando derechos fundamentales de personas físicas que están detrás, ¿no? Pero regresando al tema, como lo ponías muy bien, efectivamente, pues no puede ser absoluto, ¿no? Las personas morales no pueden ser titulares de todos los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. No, pueden ser, pero no de todos. Pero no de todos. ¿Y cuál va a ser el criterio? El criterio, pues precisamente es un poco casuístico de analizar la persona moral y el derecho fundamental en juego para determinar si efectivamente la persona moral puede ser titular de ese derecho. En el caso, por ejemplo, pues nos estamos debatiendo si el periódico La Jornada tenía o no un derecho al honor. Ellos dicen que sí.
como parte actora en el juicio civil primero y luego... Ellos dicen que sí. Incluso la demanda del periódico La Jornada está presentada en dos derechos fundamentales distintos. Por un lado, el honor y por otro lado, la vida privada. La Corte en este asunto se pronuncia, de entrada dice, bueno, el derecho a la vida privada pues no entra en juego en esta cuestión. Sí, no lo analiza, ¿verdad? No lo analiza y nos vamos directo al derecho al honor. Y como adelantaba muy bien José Ignacio, pues este derecho al honor tiene dos formas, ¿no? Una forma subjetiva y una forma objetiva. La forma subjetiva, pues viéndolo desde este punto de los sentimientos internos de una persona, la Corte dice, pues evidentemente por cuestiones físicas, una persona moral pues no podría tener un derecho al honor en su vertiente subjetiva. Claro. Pero otra cosa es la vertiente objetiva, ¿no? Que es este reconocimiento que tienen los demás hacia nosotros, el reconocimiento hacia una determinada trayectoria, hacia una imagen. Y pues es evidente que las personas morales, para perseguir determinados objetivos, pues necesitan tener una reputación, una buena reputación, particularmente cuando estamos hablando de medios de comunicación, ¿no? ¿Qué medio de comunicación podría decir que hace su trabajo si no tienen una buena reputación? Sin duda. Entonces, la Corte aquí reconoce que efectivamente la persona moral es titular del derecho al honor en su vertiente objetiva y entra al análisis de, bueno, ahora sí, vamos a ver el choque. Vamos a ver el choque. Bueno, vamos a hacer una pausa. Estamos platicando de una importante sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación alrededor de los temas que ya escucharon ustedes planteados por nuestros invitados: libertad de expresión, derecho al honor, el choque, cómo se tiene que analizar, cómo se tiene que abordar y todos los asuntos que ahí derivan, la efectividad entre particulares de los derechos fundamentales, la titularidad de estos derechos por parte de personas jurídicas, personas morales, en fin, como lo pueden ustedes ver, hay un conjunto de temas sobre los que seguiremos platicando después de este breve corte. No se vayan, regresamos enseguida a este programa, su programa, Ya lo dijo la Corte. Bienvenidas y bienvenidos. Ya estamos de regreso para la segunda parte de este programa, de su programa, Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando una importante sentencia de la primera sala del máximo tribunal de la República, en la que se analiza el tema de la libertad de expresión, del derecho al honor y de un muy llamativo litigio entre dos medios de comunicación emblemáticos de la escena mediática nacional, como son el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. José Ignacio, ¿por qué no hablamos ahora de la libertad de expresión? Creo que es el núcleo de la sentencia. Hay dos dimensiones, así lo dice la Suprema Corte, una individual, y ya algo nos decías, y otra social. ¿Por qué no nos ayudas a entender esta duplicidad de la libertad de expresión? Sí, bueno, esta es una idea que se trae de la Corte Interamericana. Y lo que intenta expresar, digo, tengo que advertir que en verdad son dos caras de la misma moneda, ¿no? Pero la idea es que normalmente o tradicionalmente se habían entendido las libertades como derechos de un individuo que tenía frente al Estado, ¿no? Entonces la idea es que había como áreas de inmunidad a las cuales no se podía meter el Estado. Entonces, si yo decía algo, el Estado no podía hacer nada para restringirme que yo pudiera decir esas cosas. No te podía censurar. No me podía censurar, no podía castigarme por habérmelo dicho, pero pensémoslo tal vez con libertad de movimiento. Si yo quería ir a otro estado, el Estado no podía poner barreras y prohibirme ir a Guanajuato si yo quisiera mañana. Entonces, como se repelían esos ataques, era nada más diciendo, o sea, Estado, permítele que haga eso. Entonces, este espacio, protégelo, ¿no? Pero la Corte Interamericana reconoce que la libertad de expresión también tiene una dimensión social, que no solo importa lo que el individuo en concreto pueda o no decir, sino que la libertad de expresión también es valiosa por lo que los demás en la sociedad tenemos, porque las personas puedan expresarse libremente. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, haya anarquistas en México que debatan y que digan por qué debemos de todos ser anarquistas, puede enriquecer nuestro debate y entender de manera más compleja las virtudes y defectos de nuestros gobiernos. Porque digo, podemos estar o no de acuerdo, pero Exacto. siempre es sano escuchar al otro, ¿no? Exacto, que esta es la idea de Mill, ¿no? El libre mercado de ideas, que era la idea de John Stuart Mill, que la idea es que mientras más ideas hubiera en el mercado, entonces íbamos a lograr una mejor comprensión de los problemas y íbamos a acercarnos más a la verdad. Y esto lo retoma Oliver Wendell Holmes, el gran juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, en una famosa advertencia
creo que la idea es una idea muy liberal, digamos, porque esta sentencia es muy liberal también en ese sentido. Y la idea del mercado de las ideas es que hay una competencia de las ideas, no sofocando el debate, sino decir, bueno, pues que todas las ideas estén en la mesa y vamos a ver cuál es mejor, ¿no? Y que cada quien tome su opinión. También por eso es una idea muy democrática, porque la idea es que confiamos en que en cada persona puede formarse su juicio sobre estos debates y tomar una decisión. En un Estado totalitario, el Estado no confía en sus ciudadanos y cree que el Estado es el que debe de tomar esas decisiones y decirle a las personas qué deben de pensar. En cambio, esta idea muy democrática es no, todas las personas tenemos la capacidad para formarnos nuestro juicio si están estas ideas disponibles. Entonces yo voy a saber si soy de izquierda o de derecha de acuerdo a las ideas que haya y yo puedo poderme formar mi opinión libremente y cuando vaya a votar, mientras más ideas haya, tomaré una mejor decisión. O eso es lo que se asume atrás de estas ideas de la libertad de expresión, como dices muy bien, muy liberales, ¿no? Muy liberales. Guillermo, hay un derivado de esta concepción que la sentencia recoge de manera, creo yo, muy clara. Hay un concepto que en parte ayuda a resolver el caso concreto que se llama la posición preferente de la libertad de expresión. ¿Qué nos puedes decir al respecto? ¿Cómo debemos entender? ¿Quiere decir que pesa más? ¿Quiere decir que siempre gana la libertad de expresión? ¿Cómo debemos entender esta parte? Es un debate complejo. El derecho a la libertad de expresión, como bien decía José Ignacio y como hemos venido diciendo, efectivamente tiene una posición preferencial en cualquier sociedad democrática. Sin la libertad de expresión, la democracia no funciona. ¿Cómo podemos elegir la mejor política, el mejor líder, si no hay un adecuado intercambio de ideas? Hay quienes dicen inclusive que el mejor límite a la libertad de expresión es la propia libertad de expresión, ¿no? Que un poco empata con esta idea del mercado. Del mercado de las Vamos a ponerlas a competir. Vamos a ponerlas a competir y vamos a decir cuál es la mejor. Bajo esa lógica, y creo que esto se lo hemos tomado mucho a la doctrina norteamericana, que bueno, en su constitución se le da un peso preferencial y bastante grande a la libertad de expresión. Hay quien dice que incluso absoluto. Algún juez de la Corte Suprema manejaba ese concepto, ¿verdad? La libertad de expresión es absoluta en la primera enmienda. Pero incluso la jurisprudencia norteamericana reconoce que pues ningún derecho puede ser absoluto, ¿no? Bueno, muy contados derechos pueden ser absolutos. Como decíamos, son un rompecabezas. Si nosotros le damos un poder absoluto a un derecho, pues vamos a acabar derrotando o destruyendo otros derechos que también son importantes para una sociedad democrática. Y están en la Constitución. Y que están en la Constitución. Entonces, aquí se hace una ponderación interesante. Se llegan dependiendo del país, se puede llegar a diferentes conclusiones. En Estados Unidos, como decíamos, se le da un peso preponderante, no absoluto, pero preponderante. En Europa encontramos los tribunales constitucionales han tomado otra línea, han preferido darle valor a otro tipo de derechos en determinadas situaciones frente al derecho a la libertad de expresión que en Estados Unidos jamás se pensaría. Entonces, esta sentencia, creo que uno de sus puntos más relevantes es que precisamente constituyó una oportunidad para que el Tribunal Constitucional mexicano estableciera cuál va a ser nuestro valor, qué valor le vamos a dar a la libertad de expresión en este país. Decidimos, o al menos en principio, irnos un poco por la línea norteamericana, ¿no? Se trae esta jurisprudencia norteamericana y se dice, la libertad de expresión tiene un valor preponderante en la sociedad. ¿Por qué? Porque queremos empujar la democracia, queremos empujar el mercado de las ideas, queremos empujar todo esto. ¿Y qué pasa? Que si empezamos a limitar la libertad de expresión, vamos a lograr lo contrario, ¿no? Parece que estamos tratando de escapar de este pasado autoritario. Entonces, queremos explotar lo más que podamos este derecho, ¿no? Eso no significa que sea absoluto. No siempre va a ganar. No siempre va a ganar. Y justamente la sentencia, lo vamos a ver, empieza a generar criterios para decir, bueno, entonces, ¿cómo vamos a resolver los casos concretos en donde haya una colisión entre derechos? Otro matiz, José Ignacio, que aporta la sentencia tiene que ver con lo que llaman el sistema dual de protección. Me refiero a que todos estos alcances, tanto por lo que respecta al derecho al honor, no es el caso de la sentencia, pero podríamos agregar la vida privada, la intimidad, etcétera, y la libertad de expresión o la libertad de imprenta aplican de manera diferente si se trata de un
de una persona privada, digamos, de un particular, o de una persona pública. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, me gustaría retomar como lo que concluyó diciendo Guillermo, que es esta idea de decir, la libertad de expresión es muy importante, y eso todos lo sabemos, pero también hay otros valores que son importantes. Entonces, y en este caso estamos viendo contra el honor, ¿no? Entonces, si imaginémonos este caso, que la crítica no hubiera sido de Letras Libres contra La Jornada, sino de un periódico grande, de gran circulación, contra un particular que tiene 10 seguidores en Twitter y no lo conocen en su casa. Probablemente esa misma crítica hubiera destruido irremediablemente su reputación para siempre, ¿no? Lo que reconoce la primera sala en este asunto trae el estándar que viene en la Relatoría de Libertad de Expresión y que también ya se había retomado en la jurisprudencia norteamericana. Es decir, tenemos que distinguir cuando se critica a una persona pública o con proyección pública, porque si son los funcionarios públicos o las personas privadas que tienen proyección pública. A ver, aquí hay una diferencia. Ajá. Detengámonos aquí. Dentro de la categoría de persona de relevancia pública, parece que incluso ahí vale la pena aportar algunos matices, ¿no? ¿Es esto que nos estás señalando? Exacto, sí. Bueno, primero que decir lo que tienen en común, ¿no? Las personas, los funcionarios públicos o las personas con proyección pública, que es que se entiende que están dentro de este juego democrático público y que tienen acceso a los medios para defenderse y para poder tener este debate simétricamente, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, entre Letras Libres y La Jornada, que es lo que comentábamos desde el principio. Letras Libres publica una columna, La Jornada se defiende y vuelve a replicar Letras Libres. Y ese es el debate que se quiere, pero que no se puede siempre, ¿no? Y un funcionario público también puede hacer eso, porque por su posición y la importancia que tiene su cargo, cuando hablan generalmente los medios de comunicación los escuchan, ¿no? Y se retoma. Entonces, por eso se les aplica un estándar diferente a estas personas. Por ejemplo, una persona de relevancia pública que no sea funcionario, ¿quién sería? ¿Un deportista? ¿Un cantante? ¿Alguien que vive de su imagen, por ejemplo? ¿De qué estaríamos hablando? Digo, si la sentencia no hace una definición cerrada, porque justamente se trata que puede incluir a muchas personas, pero se trata de personas que, aunque no son funcionarios públicos, son muy conocidos y pueden justamente defenderse de estos ataques, ¿no? O sea, que su persona en sí genera un interés público. El tenista famoso. El tenista famoso, el futbolista, el líder de opinión, pues sí, no sé, López Dóriga puede ser un buen ejemplo, ¿no? O sea, lo que diga López Dóriga se escucha mucho y lo que ponga en Twitter también, ¿no? Son estas personas particulares que su persona genera interés y la gente los escucha, vaya, ¿no? Y entonces, por eso también pueden estar dentro de este ámbito de discusión pública. A ver, pero esta diferencia entre un particular, digamos una persona privada, y una persona de proyección pública, para efectos de la libertad de expresión y del derecho al honor y a la intimidad, ¿cómo se aplica ya en un caso concreto? Es decir, ¿hay diferentes alcances en cuanto a la protección de sus derechos? ¿Para las personas con proyección pública respecto a privadas? Sí, Sí. Son como círculos, ¿no? Que unos más amplios, otros más... Exacto. Sí, dentro de este rompecabezas del que hablábamos, justamente lo que sí es eso. Lo que queremos es fomentar que haya debate. Entonces, como estas personas tienen acceso a que se les escuche y ya pueden entrar al debate, la idea es que tienen que tener una mayor tolerancia a las críticas. Entonces, básicamente, me parece que es una conclusión muy importante de la sentencia, que es que la crítica a las personas públicas está protegida por libertad de expresión. Necesitan tener una piel más gruesa, se dice, ¿no? A los ataques, porque se pueden defender y porque ellos están dentro de este ámbito de crítica. Pensemos el caso más fácil es el de un político, ¿no? Cuando está en campaña. Él mismo se pone afuera y él nos está diciendo, a ver, voten por mí. Entonces, todo él puede estar bajo debate y tiene que tolerar una intromisión mucho más fuerte a la crítica y a los ataques que lo que tiene que tolerar una persona normal, particular, que hace su vida diaria y que si de repente tuviera esa presión mediática, probablemente el colapso. Que ahora pasa, por ejemplo, con YouTube y estas cosas que se pueden hacer casos muy complejos, ¿no? Entonces la idea es que estas personas que ellos decidieron someterse a ese escrutinio público, que son personas públicas, tienen que tolerar una mayor crítica y una mayor injerencia en su intimidad, que no es el caso, pero también tienen que tener mayor tolerancia a las críticas en reputación porque pueden defenderse justamente y regresamos a este mercado libre de ideas, ¿no? Donde la gente podrá formarse su opinión y llegar a la conclusión que quiera, que justamente creo que este es un buen ejemplo, ¿no? De todas estas notas que se publicaron, ya cada lector podrá llegar a la conclusión que quiera sobre si fue pertinente o no la línea o las decisiones editoriales que tomó La Jornada. A ver, Guillermo, José Ignacio nos está diciendo, a ver, si se trata de una persona de proyección pública, pues
tiene que aguantar la crítica. Si estás en un medio de comunicación, si estás en... Bueno, ahora en las redes sociales, bueno, esto se magnifica, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa con aquellas expresiones carentes de todo valor? Vaya, un insulto, por ejemplo, te digo, ¿estaría cubierto por la libertad de expresión en términos de la sentencia de la Suprema Corte? La sentencia dice expresamente que no. ¿No hay un derecho al insulto? Dice expresamente que no hay un derecho al insulto. Eso, básicamente, la sentencia lo que intenta hacer es establecer un criterio, ya aplicando este estándar dual y diciendo, bueno, si nosotros llegáramos a determinar eventualmente o a concluir que la persona que recibió el agravio, por decirlo de alguna manera, es una persona de proyección pública o una persona pública, entonces, pues eso en principio nos parecería decir, bueno, pues tiene que tener una piel más gruesa y aguantar todo, ¿no? Pues no. Todo no. Todo no. Pues justamente la Corte matiza esto, como venimos diciendo, ¿no? Esto no es un juego de sí o no. Esto son problemas complejos que requieren soluciones complejas y es ir delineando poco a poco hasta dónde llega un derecho y hasta dónde llega el otro. Entonces, tenemos, en primer lugar, como hemos dicho, identificar los derechos, identificamos si una persona es pública o no, ya eso nos da una imagen de hasta dónde puede llegar el derecho a la libertad de expresión. Pero decimos, las personas públicas tienen que aguantar una crítica más amplia, pero eso no quiere decir cualquier cosa. Eso no quiere decir cualquier cosa. A ver, insultos no. Te pregunto, ¿expresiones homofóbicas? Por supuesto que no. Creo que principalmente la sentencia habla de expresiones oprobiosas, insultantes, y creo que entre todo eso y dándole una prioridad especial en la jurisprudencia de la Corte está precisamente eso, el discurso del odio. Creo que el discurso del odio, y eso creo que se da en la mayoría de los países, es algo que está completamente vedado y es algo que nunca va a estar amparado por la libertad de expresión. En Estados Unidos con ciertos matices, porque ahí desde el caso Brandenburg versus Ohio, ¿verdad? Ya aceptaron. Sí, y tenemos el caso Skokie también del grupo de neonazis que quiso pasar por un pueblo de refugiados judíos del Holocausto, el que al final se les permitió, pero no se hizo por otras razones. Sí, Estados Unidos es una situación especial, pero al menos en la jurisprudencia de la Corte, como nosotros lo hemos construido, y aquí sí siguiendo, por eso decimos, pues en principio cuando hablábamos de que la libertad de expresión tiene un papel preponderante y que estábamos tomando como este papel de la jurisprudencia norteamericana, yo quise hacer como el matiz porque después parece que tomamos otra posición y creamos una versión mexicana, algo que a nosotros nos sirva para nuestra sociedad, que es lo importante. Pero en esto, Guillermo, ¿no observas un diálogo, como se dice ahora, un diálogo jurisprudencial? Es decir, tú citaste el caso, por ejemplo, de España, Corte Interamericana, Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Pues en algunos sentidos esta sentencia va por ahí. Claro. Y en otros va por el mercado de las ideas, Oliver Wendell Holmes, el liberalismo inglés del siglo XIX. Creo que esa es una lectura personal que yo hago del trabajo de la Corte, es que por supuesto que hay un diálogo y particularmente en los últimos años hemos hecho una labor importante para traer derecho comparado. Creo que el valor del derecho comparado en el uso en la elaboración de las sentencias es fundamental. La mayoría de los países ha tenido problemas o al menos ha enfrentado algún problema similar al que nos estamos enfrentando nosotros. Sí, los problemas que llegan a la Corte no son nuevos. No son nuevos, ¿no? Algún país en algún lugar del mundo ya tuvo este problema y lo resolvió de determinada manera. Eso no significa que nosotros agarremos la sentencia y digamos, aquí está la respuesta. ¿Por qué? Porque nuestra realidad social, económica, es distinta. Y entonces la labor justamente de los ministros cuando hacen las sentencias, es analizar precisamente cómo tratar de traer estas ideas y cómo aplicarlas a la realidad mexicana. Ya con el filtro. Con el filtro. Pues evidentemente Sí. del sistema jurídico mexicano y de las necesidades del caso concreto. Por supuesto, y por eso creo que aquí podemos ver como crisol de algunas ideas norteamericanas, pero algunas ideas europeas, y construimos una doctrina que no es ni americana ni europea, es mexicana. Y es la que sirve al fin, Y es la que fin sirve. y al cabo. Bueno, estamos llegando al final de este segundo bloque en este programa. En su programa, ya lo dijo la Corte, estamos conversando
con dos jóvenes y muy brillantes juristas sobre el tema de la libertad de expresión, sobre los alcances cuando esta libertad choca con otros derechos fundamentales y de este litigio que ya se hizo célebre, que ha llamado tanto la atención, entre el periódico La Jornada y la revista Letras Libres. Regresamos enseguida, no se vayan, para la tercera y última parte del programa del día de hoy, en su programa Ya lo dijo la Corte. Regresamos. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a su programa Ya lo dijo la Corte, en el cual estamos analizando las sentencias más importantes, los fallos más emblemáticos del máximo tribunal de la República. Y el día de hoy, para entender la libertad de expresión, para entender su alcance frente a otros derechos fundamentales, nos acompaña José Ignacio Simón y Guillermo Con, pues a quien les damos las gracias por ayudarnos a entender esto y a quienes les pregunto, José Ignacio, ¿cómo debe ser entonces un debate público? Por ahí hay una fórmula en la sentencia que me recuerda a un caso de los años 60 de la Suprema Corte de Estados Unidos, un debate público abierto, desinhibido, robusto. ¿Qué ganamos con ello? Hablando del caso de Estados Unidos, creo que es New York Times versus Sullivan, supongo que es al que te refieres. Correcto. Y es muy interesante porque justamente se publica una nota en el contexto de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, donde se acusa, si mal no recuerdo, un sheriff de Alabama de que había sido muy agresivo con personas que habían protestado, ¿no? Después resulta que en la nota se habían exagerado muchas de las cosas y no eran totalmente verdad. O sea, se había dicho que los tenían encerrados, tal vez, igual estoy citando mal, un día y habían sido unas horas y cosas así. Pero lo conecto con tu pregunta por decir eso. Justamente en ese contexto parece que lo importante es que se pueda tener un debate abierto sobre estas cosas. Si una nota se equivoca contra un funcionario público en un tema de interés público, tenemos que tolerarlo y tenemos que más bien poner afuera las ideas y las aclaraciones que hagan falta para que las personas puedan formarse su juicio. Porque si no, el riesgo es que si les exigimos la verdad, hubiéramos callado a esos medios que estaban criticando a los policías en el contexto de Estados Unidos, de haber sido abusivos contra las personas que estaban luchando por sus derechos civiles. ¿Se daría un efecto inhibitorio, quizás? Se daría un efecto inhibitorio y dejaríamos discutir y las personas dejarían de criticar a los funcionarios públicos. Porque además, y esto también es verdad, es que el debate es desigual. O sea, si el funcionario público puede tomar las decisiones que quiera y tiene poder y además no lo puedo criticar porque entonces tengo que responder civilmente, entonces va a tener una protección muy grande. Y creo que algo parecido se dice en la sentencia aquí, ¿no? Decimos, si dejamos que los medios de comunicación critiquen y hagan opiniones y hagan reportes y todo demás, pues también tenemos que dejar que toleren críticas y que si están tomando malas decisiones, que se diga y que se defiendan y que las personas se formen su opinión. El chiste es tener un debate con ideas plurales, abiertas, que nos dejen tener más de una historia, ¿no? Que ese es el peligro. El peligro es que estemos en una sociedad en la que solo haya una historia y solo una verdad y que eso es algo que en verdad domine cómo entendemos el mundo, porque eso es algo que me gustaría enfatizar mucho, ¿no? O sea, las personas tomamos decisiones de acuerdo a lo que creemos. Si yo creo que va a llover, voy a sacar mi paraguas. Si yo creo que los perros son extremadamente peligrosos, no me voy a acercar a ninguno. Entonces, si todo el tiempo los medios de comunicación me están llenando con una sola historia, pues normalmente voy a votar así. Y lo vemos, por ejemplo, en muchas reacciones racistas, ¿no? O sea, todo ese miedo que tenemos a veces, o sea, que tienen Estados Unidos, o que tenemos a los migrantes o a las personas homosexuales, es por estas historias que se les han hecho, que muchas veces son falsas. Entonces necesitamos que haya más ideas, que haya más historias, o sea, y esto creo que pasa muy seguido, ¿no? O sea, cuando alguien conoce a una persona queer de verdad y se dan cuenta que son personas, cambian su percepción sobre ellas, ¿no? Entonces, mientras más ideas haya, mientras más opiniones pueda haber, las personas van a tener un mundo más rico y van a poder tomar mejores decisiones. Entonces, lo que busca esta sentencia, con este debate público, robusto, abierto, donde todo pueda decirse, bueno, no todo, como decíamos, hay límites, ¿no? Pero donde muchas cosas puedan decirse y entonces las personas puedan libremente formar su opinión sobre los temas de interés público. Debate robusto, abierto y desinhibido, la famosa fórmula del Justice William Brennan Jr. en New York Times versus Sullivan, ¿verdad? Guillermo, se refería José Ignacio a este tema de la asimetría, que es un tema que también aborda la sentencia, porque en este caso no se trata de un particular criticado por un medio, sino de dos medios.
¿Qué nos puedes decir al respecto? Esto cambia un poco el análisis que la Corte hace en la sentencia. Claro, aquí justamente ya vamos reuniendo todo lo que hemos venido discutiendo, ¿no? Los diferentes filtros que le vamos metiendo para nosotros ir delineando perfectamente cómo va a embonar una pieza con otra y cómo vamos a, en este caso concreto, resolver el conflicto de derechos. Efectivamente, volteando a ver la naturaleza de las personas morales en conflicto, vemos que ambas son personas de proyección pública y efectivamente son medios de comunicación, lo cual es muy relevante para el caso concreto, porque un medio de comunicación tiene en sus manos justamente informar, de donde se entera la gente, de donde formula una opinión la gente sobre política, sobre economía, sobre problemas sociales, es precisamente de los medios de comunicación. Es ahí donde nosotros recibimos toda nuestra información. Entonces, es muy importante que los medios de comunicación, pues, haya una especie como de check and balances. Y justamente creo que reconoce esto la sentencia y dice, la mejor manera de asegurar que los medios de comunicación den una información de calidad es permitiendo que los propios medios de comunicación se puedan criticar. Eso no significa que haya medios de comunicación que estén bien o estén mal. Hay líneas editoriales, hay periódicos de derecha y hay periódicos de izquierda. Pero eso está bien, ¿no? Y es justamente acorde a lo que queremos, es precisamente lo que queremos. En el mercado de las ideas queremos periódicos anarquistas y queremos periódicos de derecha y de izquierda y que pugnen por determinadas ideas. Pero a final de cuentas, pues también queremos periodismo de una determinada calidad, ¿no? Queremos ética en el trabajo periodístico. Y lo que dice la sentencia es precisamente que permitir a un periódico criticar la línea editorial de otro, obviamente bajo los límites que hemos venido discutiendo de no insultar, no una serie de cosas, permite precisamente esto. ¿Por qué? Porque al ser dos medios grandes, como tú lo mencionabas, la libertad de expresión va a fungir como límite a la propia libertad de expresión. Entonces... A ver, en esto de dos medios grandes, porque la sentencia es un matiz, ¿no? Dice, bueno, Sí. ¿y qué pasaría si fuera un periódico de circulación nacional contra la Gaceta Escolar de un centro educativo de primaria, ¿verdad? No, pero aquí estamos ante dos. Ante dos medios grandes, que ese justo es mi siguiente punto. Ya viendo el tema de los medios de comunicación, hablábamos de la apertura pública que deben de tener estas figuras y del acceso que tienen para poderse defender, ¿no? Entonces, en realidad el derecho de daños debería entrar como una medida extraordinaria para tratar de paliar estas desigualdades. O sea, extraordinaria, ¿te refieres a que ya en casos... En casos especiales, en casos en donde la persona ofendida o la persona agraviada no tiene posibilidades de defenderse, ¿no? En este caso en particular estábamos hablando de dos medios de cobertura nacional en los cuales uno de ellos critica la línea editorial de otra, critica las prácticas, podemos llamarle éticas o el trasfondo político de determinada línea editorial o de cierto tipo de columnas. Y aquí creo que lo que trata de decir la Corte, aunque no lo dice así expresamente, es aquí la respuesta de la jornada era la mejor límite a la libertad de expresión. Porque ellos se pueden un artículo criticando otro artículo y así, ¿no? Un intercambio de razones. Un intercambio de razones y que sea la gente que lee los que decidan a qué medio le van a creer o a qué medio deciden que es el mejor o que eso no le corresponde al Estado entrar a decir eso, ¿no? En una sociedad democrática. Es el mercado de las ideas, la gente elige y cómo va a elegir, pues teniendo opciones. A ver, nos estabas contando al inicio, José Ignacio, cómo llega el caso a la Corte. ¿Por qué no nos cuentas ahora y en qué queda? ¿Cuál es la conclusión? ¿Quién gana, si se le puede decir aquí, así, o cómo queda el asunto desde la perspectiva de la Suprema Corte? Bueno, lo que hace la primera sala es, una vez que aclara este estándar, o sea, retomo un poco, dice, hay un choque entre derechos, entre la libertad de expresión y el derecho al honor, pero usa este doble estándar diciendo, como son dos personas con proyección pública, con una igualdad de fuerzas o de armas, entonces se protege la libertad de expresión, salvo las expresiones, absolutamente vejatorias. Dice que es un insulto innecesario, oprobioso, de acuerdo al contexto, que nada más se haga con la intención de causar daño y nada más. Eso no está protegido. Eso no está protegido. Entonces analiza la nota
Y lo que dice la primera sala es, uno, que es una opinión, entonces que no podemos saber si es verdadera o falsa, sino que tenemos que verla como la opinión que tenía el columnista respecto a la línea editorial de la jornada. A ver, ahí detengámonos un momento, porque efectivamente hay una diferencia en la sentencia. Es decir, una cosa es opinión, columna, una columna, el género periodístico es la columna, y otra cosa es el relato de hechos. ¿Esto es importante para la libertad de expresión o no? Sí, bueno, sobre todo para el derecho de daños, pero también tiene una injerencia en la libertad de expresión. Una cosa es que se haga un reportaje donde una defensa podría ser la verdad del reportaje, ¿no? Que eso, por ejemplo, el caso de New York Times versus Sullivan, que decíamos, ¿no? O la veracidad. O la veracidad, que se dice, ajá. O sea, no se exige que sea verdad lo que dice, sino que el periódico haya tenido razones o fuentes confiables para publicar lo que publicó, que haya hecho su due diligence, o sea, su trabajo, y haya hecho una nota en la que pudiera pensarse que lo que se dice es verdad. Ese es el estándar de veracidad. Pero en las opiniones esto no puede pasar. O sea, una opinión no es verdadera ni falsa. Yo puedo opinar que hace mucho calor hoy y otra persona pensar que hace mucho frío, y ninguna de las dos opiniones son verdaderas o falsas. Entonces, las opiniones no se pueden juzgar con el mismo estándar. Cuando se trata de opiniones, y ese es el caso que se ve en la sentencia, o sea, porque no había un debate en verdad sobre los hechos. La jornada acepta que había habido un acuerdo con Gara, acepta que había tomado decisiones editoriales, pero la diferencia era que la jornada defendía sus decisiones y en cambio el columnista de Letras Libres las criticaba y las atacaba. Como opinión. Como opinión. Entonces, en este caso es el estándar que se usa. Lo que no se vale es, uno, el discurso de odio, porque como decía bien Guillermo, lo que haríamos ahí sería silenciar del debate a esa persona porque pertenece a un grupo vulnerable. Es decir, yo no quiero que debatas conmigo porque eres inferior por pertenecer a ese grupo, ¿no? Que eso no se puede, ni las expresiones absolutamente vejatorias, que es lo que menciona la Corte. Entonces, lo que hace la primera sala es analizar la columna y concluye que, aunque algunas expresiones son desafortunadas o exageradas, se dan en un contexto de crítica donde además así es la discusión periodística y donde la jornada tiene que resistir esas críticas y más bien defenderse de ellas. Entonces, y bueno, otra cosa que también aclara es que no se acusó en ningún momento a la jornada de cometer un delito, sino más bien de haber colaborado con un grupo que no debió de haber colaborado. Aquí hay un tema muy importante, detengámonos, porque parece que en el punto de vista de la parte quejosa, en este caso la jornada, le estarían imputando casi una o apología del delito o que forma parte casi de una banda terrorista, etcétera. Y la sentencia aborda ese tema. ¿Cómo lo resuelve? Lo que dice es que lo que se le dijo en la columna es que había apoyado ideológicamente al grupo y que eso no es un delito, porque justamente hablar en favor de la ETA estaría protegido por la libertad de expresión. Es una idea. Es una idea, que como tal no estaba incitando al delito, no es que estuviera llamando a las armas, ni a la violencia, ni de ninguna forma, o de eso no se le acusaba a la jornada. Ni financiaba el terrorismo. Ni financiaba el terrorismo, ni nada de eso, nada más estaba haciendo una defensa de un grupo político que la jornada considera, bueno, o que se acusaba a la jornada que consideraba valioso, por decirlo de una forma. Entonces dice, no se le acusa de un delito, y entonces la primera sala acaba decidiendo que las expresiones puestas en la columna por Fernando García Ramírez y publicadas en Letras Libres estaban protegidas por la libertad de expresión y que por lo tanto no podía condenársele a que le indemnizara los daños al honor que se hubieran podido ocasionar. Guillermo, si una persona, como muchas de las que ven este canal del Poder Judicial de la Federación, tuviera interés en leer esta sentencia, ¿qué le puedes sugerir? ¿Qué aprendería? Si tú te pudieras dirigir a los estudiantes de Derecho, ¿qué les dirías en relación a esta sentencia? Bueno, esta sentencia es una de muchas que conforman la doctrina de libertad de expresión de la Corte, ¿no? La doctrina se va haciendo a partir de casos concretos que van abordando diferentes tipos de problemáticas y juntándolas todas podemos ya tener una visión un poquito más completa de lo que es la doctrina de la Corte. No obstante, esta sentencia sin duda muestra, creo que muy claramente, la posición de la Corte en temas de colisión de derecho a la libertad de expresión con el derecho al honor. Como hemos discutido, plantea temas muy interesantes como titularidad de derechos fundamentales por personas morales, vigencia de los derechos fundamentales entre particulares, todos los estándares para determinar hasta dónde llega la libertad de expresión, hasta dónde llega el derecho al honor. Y bueno, sin duda es una lectura, creo que
fundamental para cualquier estudiante de Derecho, combinada, como adelantaba, con las demás sentencias que van complementando a esta sentencia y van dándole mayor coherencia y cuerpo a la doctrina constitucional de la Corte en la materia. A lo mejor la propia sentencia autocumpliría lo que señala si genera un debate social, jurídico, en las escuelas, en las facultades de Derecho, alrededor de temas tan importantes, porque en esta dimensión colectiva, en esta dimensión que va más allá del individuo, de la libertad de expresión, pues creo que los abogados tienen mucho que decir y los futuros abogados que están estudiando Derecho también, ¿no te parece? Claro, por supuesto que además es un tema que no nos interesa solamente a los abogados, sino a la sociedad en general. El papel de la libertad de expresión frente al derecho al honor creo que es un tema que nos interesa a todos como miembros de una sociedad. Y adicionalmente, creo que esta sentencia verdaderamente, como decíamos, marca una línea de cómo México en particular empieza a resolver estos temas. Entonces, sin duda es de interés para todos y yo soy de la idea de que efectivamente abre debates, se vale criticar, se vale encontrar puntos débiles de la sentencia, puntos que no están desarrollados, que se van desarrollando en otros casos, o cómo impactaría esta sentencia si nosotros la pensamos ahora en tiempos modernos, en redes sociales o en otro tipo de contextos. Uy, ahora... Entonces, pues bueno, sí surgen muchos debates y creo que esto se da en todos los derechos fundamentales, ¿no? Creo que es fundamental, como dices, que los estudiantes empiecen a leer esto y empiecen a cuestionarse, a preguntar, a ir más allá de lo que dice la Corte, ¿no? Y a mí con esto también me gustaría, para los alumnos platicábamos de esto un poco, ¿no? Cuando yo estudié Derecho, estamos acostumbrados a un derecho muy dogmático, muy autoritativo, ¿no? Donde el profesor iba y te escupía la verdad. Pero tú estás muy joven. Eso nos pasó a nosotros. ¿Todavía? ¿Tú dices que todavía? ¿Todavía pasa eso? Todavía. En tu generación, a ver cómo, y qué es muy dogmático en el sentido muy, a ver. Exacto, o sea que hay una verdad que después regresamos y que ya está dada, ¿no? Y creo que lo interesante de estos casos, y aparte que están conectados con la libertad de expresión, es que entendamos el papel de los abogados en la sociedad mexicana, donde tenemos tantos problemas y tantas crisis y tantas personas que sufren tanto, y cómo a partir de estas discusiones en clave de derechos podemos ir dándole soluciones a ellos y cómo como abogados estamos exigidos a pensar sobre ellos y que entender que el derecho es una labor creativa, que es un reto intelectual interesantísimo y que la verdad no está dada, como decía Guillermo, ¿no? O sea, de este precedente se siguen otras sentencias donde se va construyendo la doctrina poco a poco, pero siempre intentando ser sensibles a la realidad social y entendiendo los problemas más complejos que hay atrás. Y creo que eso es un buen ejemplo de eso, esta sentencia, ¿no? Cómo se intenta solucionar dos cosas que entran en conflicto y que tenemos que encontrar un balance entre ellas. Sin duda alguna. Es un tema de enorme debate y de interés. Y me quedé pensando con lo que decía Guillermo, pues tienes razón, no solamente para abogados, sino incluso para periodistas. Seguramente claro, debería ser una lectura obligatoria en las escuelas de periodismo. Bueno, José Ignacio, Guillermo, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, por su análisis. Y gracias a ustedes que hacen posible este programa. Su programa, ya lo dijo la Corte. Nos vemos pronto para otro capítulo de análisis, de comentario de los fallos emblemáticos, las sentencias más importantes del Alto Tribunal de la República. Hasta pronto.